el tema de Venezuela es que desde que este señor Maduro, su predecesor Chávez, empezaron a crear políticas disruptivas con la democracia, que a final de cuentas eliminaron las cámaras legislativas en Venezuela. Y este señor, que aunque tú lo ves con su lenguaje populista, haciéndose el tonto, en realidad es una persona de baja calidad humana, es un simulador, es una persona que su discurso se fundamenta en la descalificación del otro. Maduro tiene un problema y es que tiene una fisura dentro de las Fuerzas Armadas. Y Maduro es, en estos momentos, un preso de confianza de ellos. En Propuesta Semanal es magnífico, es un honor, es un placer conversar con una persona de mi generación. Yo soy más viejo que él, pero yo digo de mi generación, que nos conocimos de muchachos, que somos por lo demás vecinos, pero que cogimos caminos diferentes. Él es politólogo, él es un especialista en temas de seguridad, muy procurado por muchísimos programas. Su agenda siempre es apretada porque todos los programas en determinadas circunstancias lo consultan. Me refiero a Daniel Pou. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, Ramón, para mí un honor y un gran placer y una gran deferencia que tú me hayas invitado a tu programa. No voy a hablar de los afectos, porque aquí los afectos incluso se convierten en un cierto valladar para la comunicación. Sí, y para la objetividad. Y para la objetividad. Nos pasa lo mismo que a ti con Faride. Sí. A mí me pasa lo mismo con Faride, porque yo fui compañero de estudios, tanto de Grace como de Tony. Imagínate. Y ese embarazo de Faride me tocó por las tardes acompañarlo con su madre cuando teníamos horas libres. Ya te puedes imaginar. Ya tú no, en mi caso yo no puedo ser objetivo con Faride. No. Pero Faride es una magnífica Sí. persona, un ser con una capacidad que mucha gente no se imagina, perseverante, disciplinada, trabajadora y con una inspiración, podríamos decir, sobre el bien social muy especial. Ahí hereda mucho la alegría de su madre y la sensibilidad social de su padre. Definitivamente. Definitivamente, es la conjunción de los dos. Y Faride es chispeante como Grace, su madre. Bueno, Ambos seguro auguramos que ella tenga éxito. Es una posición difícil. Bueno, yo le brindo todo mi apoyo. Yo todavía tengo una asesoría en el ministerio. Me gustaría trabajar con ella, si ella pues así lo considera. Y hay gente que cree que hay que ser un súper experto para dirigir el ministerio. Yo creo que lo que hay que tener es visión de gestión, capacidad de gestión y poder ordenar el pensamiento para establecer prioridades, que es un tema fundamental. Y saber que en temas de políticas públicas y más en temas de política de seguridad, con las características que tenemos en República Dominicana, no hay atajos. Son procesos arduos, son procesos que requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo. A veces tú crees que podrías encontrar una formulita mágica para resolver, pero hay un tema que particulariza en la región a República Dominicana. Nosotros tenemos el único país de la región que la tasa de homicidios está compuesta por dos tipos de homicidios: el homicidio de carácter social y el homicidio delictivo. Y en el de carácter delictivo tenemos siempre entre el 28 y el 30% de los homicidios, pero en el de carácter social tenemos el 64 y el 66. Parecería ser que los dominicanos hemos decidido matarnos unos con otros. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema gerencial. Pero, sí. Es decir, no hay que ser médico para ser ministro de salud. No. Ni ingeniero para ser ministro de Obras Públicas. De Obras Públicas. Es decir, en todo lo que se requiere es gerencia. Para eso están los equipos de profesionales. Sí. Y los asesores y las prioridades. Claro, tú tienes que medir siempre. Todas las políticas públicas tienen sus bondades, pero también tienen
a veces impactos que podrían ser negativos. Negativos a corto plazo, pero positivos a largo plazo. Pero hay un tema en políticas públicas que hay que preservar y que yo sé que para Faride es muy importante: la consolidación de la democracia en República Dominicana. Esas políticas de intercambio de disparos, de ejecuciones extrajudiciales, señores, eso alejan la alianza más idónea que se necesita en una política pública: la cercanía entre el Estado y la sociedad. Eso es populismo, eso no lleva a nada. La violencia no se puede combatir con violencia, y aparte de eso, eso tiene un feedback muy negativo sobre la violencia sistémica o violencia social. Aquí en este país la vida ha dejado de ser un derecho importante y se ha normalizado la muerte como una consecuencia necesaria frente a determinadas situaciones. O sea, cuando yo veo gente que elogia los intercambios de disparos, yo le digo: el día que te toque un hijo o un familiar inocente, ahí tú vas a ver lo nefasto que es eso. Vamos a brindar primero, antes que nada, porque tú, qué bueno, diste un avance ahí, aprovechando lo de Faride, Café Santo Domingo. Aprovechaste y... El mejor café del mundo. Sí. Lo digo yo. Pero vamos a comenzar con un tema obligado, porque ha sido el tema de la semana. Y yo decía en el comentario que yo felicito el papel que ha jugado el presidente, porque aquí tú escuchas gente que son demócratas aquí, pero entonces defienden lo de Cuba y lo de Nicaragua. Entonces el demócrata tiene que ser demócrata en todo. Y pienso que el presidente lo ha hecho bien, jugando el papel que ha jugado, pero con tu visión que tú tienes de la seguridad, de la política, lo que ha pasado en Venezuela, y qué tú visualizas como futuro para ese pobre país. Mira, Ramón, el peor error que se puede cometer al hacer el abordaje del análisis de las circunstancias es estar hablando de fascismo, de izquierdismo, de todas esas consignas motrencas, que mucha gente que todavía tiene esa actitud termocefálica. Me gusta ese tema. Sí, termocefálica, que cree que estamos en los años 70 de la Guerra Fría, etcétera, se equivoca. Señores, hoy en día no importa qué tipo de régimen usted establezca, si es democrático. Y cuando hablo de democrático, estoy hablando no democrático en lo formal, es democrático en lo real, donde el Estado de Derecho sea la guía de todas las acciones del Estado y la democracia sea el instrumento fundamental para promover el desarrollo y el progreso, desarrollo humano sobre todo, porque aunque los indicadores económicos que nosotros manejamos mucho, pues ponen a uno, a veces lo enervan de que estamos contentos, mira que el PIB sube, pero el PIB sin políticas sociales que incentiven la redistribución de la riqueza no sirve para nada. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Correcto. Sirve para hacer a los ricos más pobres y a los pobres, entonces la brecha es mucho mayor y eso definitivamente crea exclusión, desigualdad y pobreza multidimensional, que es otro de los conceptos que hay que trabajar. Entonces, el tema de Venezuela es que desde que este señor Maduro y su predecesor Chávez empezaron a crear políticas disruptivas con la democracia, yo particularmente no soy para nada proclive a apoyar ningún régimen que no respete las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que ser democráticas y usted no puede cambiar los escenarios institucionales porque le convenga o no le convenga, como cuando se abolió el Congreso por unos supuestos comités populares ahí, patidifusos, que a final de cuentas eliminaron las cámaras legislativas en Venezuela.
Entonces, que del poder popular, es que el poder no tiene que ser popular, el poder es institucional. Todo ese discurso populista, maniqueo, pálido y sin sentido, no construye ni progreso ni afianza la democracia. Ahí viene mi separación con toda aquella persona que me está hablando de que si los fascistas... Bueno, mire, hermano, en un país democrático donde los ciudadanos se sienten confortables con las prácticas democráticas que se tienen, no va a entrar ningún fascismo ni va a entrar ninguna situación maniqueísta. Sencillamente la democracia es costosa, pero es el mejor régimen que existe. Y yo creo en la democracia donde haya gobernanza, donde el ciudadano tenga derecho a decidir y a formular las propuestas necesarias para el desarrollo humano e integral de los seres humanos que viven en una sociedad. Usted no hace nada con una sociedad donde todo el mundo está gordo, donde todo el mundo ostenta vehículos de lujo o puede ostentar bienes suntuarios, cuando esa persona en términos humanos, de valor humano, no puede desarrollarse. Entonces, es una de las grandes críticas que yo le hago a la sociedad norteamericana. Un país, el país más poderoso del mundo, con la población más vulnerable, con la población que menor conciencia tiene de sus deberes y menor capacidad tiene para tomar las grandes decisiones. Por eso tienen los candidatos que tienen. Correcto. Tenemos hoy en día, bueno, ya el señor Biden decidió retirarse, que creo que fue un gesto noble de su parte, pero el otro señor, con un discurso lapidario, vergonzoso para... Señores, es una vergüenza que un candidato presidencial insulte a su adversario. Pero podría ganar. Más si se trata de una mujer, claro, puede ganar porque es un candidato populista. Yo no creo en populismo de ningún tipo, ni en populismo penal, ni en populismo mediático, ni en populismo institucional. Es una desgracia. Es una desgracia. Y aparte de eso, que sea en Estados Unidos es un peligro para la humanidad, porque el poder que tiene un presidente de Estados Unidos, y aunque no tiene tanta discrecionalidad, y ahora quieren conferirle una inmunidad total, sería una grave amenaza para la paz mundial. Entonces, soy de los que digo que vamos a hablar de democracia. El problema de Venezuela vino producto de las vejaciones que se cometieron en la democracia. La clase política de Venezuela fue perversa y ha condenado a este pueblo a pasar varias décadas sumidas en una situación de autoritarismo populista. La gente no sabe que los dos principales criminales que tuvo la humanidad, Adolfo Hitler y Benito Mussolini, surgieron justamente como resultado del populismo. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, ya hoy en día, en pleno siglo XXI, eso no cabe. Yo creo que los venezolanos deben de resolver su problema. No se vislumbra que sin que en Venezuela se pongan las piezas en el escaque que le corresponde, estoy utilizando un lenguaje de ajedrecista, que le corresponden, se pueda resolver el tema. Hay presión internacional, pero si no se canalizan algunas posibilidades para una negociación, Venezuela puede terminar en un baño de sangre. Ayer circuló un video, no sé si te llegó, de la magistrada Ortega, ex fiscal general de Venezuela, que tuvo que escapar de Venezuela porque se le plantó a este señor y le dijo que el Ministerio Público no era un ente opresor, perseguidor de adversarios políticos o enemigos políticos, y inmediatamente la proscribieron. Y este señor, que aunque tú lo ves con su lenguaje populista, haciéndose el tonto, en realidad
es una persona de baja calidad humana, es un simulador Fíjate que el lenguaje es ofensivo. De estirpe, correcto, sí. Es ofensivo y además, es una persona que su discurso se fundamenta en la descalificación del otro. Entonces, y en el uso del temor, Entonces, esta situación de Venezuela es insostenible por mucho tiempo. Yo tengo informaciones de primeras manos porque yo en mis quehaceres profesionales he tenido mucha relación con militares, con oficiales de la policía venezolana. Ayer llamé a uno y no pudo, aunque esté en retiro, no pudo hablar por teléfono conmigo porque me dijo: tengo la abuela enferma, que eso quiere decir que el teléfono está pinchado. Sí. Tengo la abuela, ¿cómo te encuentras? ¿Y la familia? No, estoy bien, que tengo la abuela enferma. Y esa es la clave. Esa es la clave de que no se puede hablar. Él y yo la teníamos preestablecido. Saludos por allá a los muchachos y a la doña. Vamos a ver cuando se calme la situación si paso por allá a pasar unos días con ustedes. Le dije así y escurrí, porque hay un estado de terror. Maduro tiene un problema y es que tiene una fisura dentro de las Fuerzas Armadas. Esa es la esperanza, ¿eh? Bueno, y si esa fisura no ha hecho una fractura radical, es porque todavía hay algunos sectores dentro de la estructura militar que considera que se puede dar una salida negociada. Maduro tiene la cúpula militar, esa cúpula que ha sido señalada por múltiples organismos y observatorios internacionales como una cúpula corrupta, aliada al narcotráfico de Colombia, de los carteles mexicanos, etcétera, etcétera. Que por eso hay el miedo de salir del poder. Y Maduro es, en estos momentos, un preso de confianza de ellos. Le voy a decir que los organismos de inteligencia detectaron que Maduro estaba haciendo ciertos contactos para saber hacia dónde se podía replegar. Y se habló de Turquía. Sí, porque parece que él tiene capitales en Turquía. Sí, hay negocios ahí parece que él tiene parte de su riqueza en Turquía. Y la presidencia de Turquía, que es una presidencia no tan democrática, sino con bastante autoritaria, pues podría brindarle de refugio ese país. Pero tiene un problema que atrás tiene sectores militares comprometidos que no tienen garantías de salir exentos y libres de pecado de una negociación que le permitiera a Maduro salir, porque tendrían que quedarse en Venezuela. Inmediatamente vendrían las persecuciones. Entonces creo que el sector que representa a María Corina Machado y el presidente electo no han encontrado o no vislumbraron la posibilidad de elaborar una fórmula para facilitar la salida de esta crisis. Y lo que le llaman aquí un bajadero. Correcto, el bajadero. Y por lo visto, el globo se está inflando y está llegando a un punto de tensión que es posible que esto pueda llevar a Venezuela a una gran crisis político-militar, que ya ahí sí tomaría una dimensión donde la salida anularía incluso los propios resultados de las elecciones. Yo no me voy a dedicar a hablar de si las elecciones fueron limpias o no fueron limpias. Obviamente que las elecciones no fueron limpias, se impidió a muchos ciudadanos votar, los colegios electorales fueron tomados desde el día antes, hubo muchas componendas asociadas a sectores militares y a aquellos sectores, bandas de delincuentes y forajidos que ha utilizado el régimen de Maduro para reprimir a la población. Y desde todo punto de vista, nadie se atrevía a augurar que Maduro podría ser el triunfador. Ahora están tratando de maquillar actas con expertos extranjeros porque el propio Maduro anunció
lo que iba a pasar, no iba a entregar, porque él dice y ellos dicen que al fascismo, vuelven y reiteran el término, y al imperialismo, vuelven y reiteran el término, no se le entrega el poder por elecciones. Excelente análisis, Daniel. Nos vamos a comerciales, volvemos con otros temas, pero ya locales. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Daniel Pou, quien es historiador y politólogo. Daniel, vamos ahora al local. Las últimas designaciones del presidente Luis Abinader han generado muchísimo, vamos a decir que opiniones adversas. La más reciente es la de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía. Ya anteriormente en el gobierno de Antonio Guzmán, hace muchísimos años, hubo una primera mujer que fue ministra de Interior y Policía. Danos tu opinión al respecto sobre este nombramiento y los otros que se han ido sucediendo. Sí, en parte Daniel habló de eso, de Farideh Raful al inicio, pero si tú puedes redondear, realmente no es la primera mujer. Yo lo dije en el telematutino. Ella es la segunda. Es la segunda. Es la segunda. Y la primera fue en el gobierno de... Claro. Una televidente acuciosa me escribió. La primera fue en el gobierno, me parece, de Antonio Guzmán. Exactamente. Una señora que estuvo ahí temporalmente. Temporalmente. Parece que fue como para resolver una... Al concepto de hacer, pero sí, Farideh no va a estar temporalmente. No. Farideh tiene ahí una agenda bastante extensa. Mira, yo no pongo para nada en duda la capacidad de Farideh. Ahora mismo el Ministerio de Interior y Policía es el más complejo y complicado, porque tiene bajo su sombrilla a la Policía Nacional, que es la institución que más poder acumula dentro de todo el espectro del aparato del Estado. De hecho, a los directores de policía siempre se les ha hecho difícil aceptar que el ministro de Interior y Policía, el jefe, aunque no es su comandante en jefe, en términos de políticas públicas y en términos administrativos, es su superior inmediato. Y hoy en día el Ministerio de Interior y Policía tiene establecida ejes bien definidos de políticas públicas. Y es el ministro, el incumbente, que tiene que hacer que todos esos programas de políticas públicas desarrollen la sinergia necesaria, porque la política pública es el marco general, los programas son la musculatura de ese esqueleto, la que lo hace moverse. Entonces, tiene que haber una muy buena coordinación entre el Ministerio y la Policía Nacional. Yo no tengo la menor duda de que Farideh, con su ímpetu, su capacidad de trabajo y su inteligencia, pueda llevar esto. Claro, ahora se van a notar diferencias de estilo entre Jesús Vázquez Martínez y Farideh Raful. Jesús Vázquez es una persona maravillosa. Trabajar con Jesús Vázquez es una experiencia. Es la primera vez que yo trabajo así con un funcionario público dentro de su estructura, que trabajé en una posición ejecutiva por año y medio, y es una persona solidaria, enfocada y que entiende cuando tú le haces un planteamiento de qué se necesita para avanzar y cuáles son las prioridades, lo comprende inmediatamente, porque Jesús Vázquez Martínez, Chu, como lo conoce todo el mundo, es una persona que tiene una inteligencia muy especial. Además tiene una veteranía en la política. Una veteranía que conoce muy bien. Uno de los políticos que mejor conoce el aparato del Estado en República Dominicana. Aquí hay muchos técnicos que son estrellas, pero no conocen el Estado. Jesús Vázquez Martínez conoce el Estado, conoce cuál es la lógica del Estado, cuál es la dinámica del Estado. Farideh ya viene con un background también interesante. Tiene en común con Jesús Vázquez Martínez, que pasó por el Congreso, primero como diputada, luego como senadora. Jesús Vázquez también tuvo eso. Entonces, ambos tienen en común eso. Y sencillamente habrán variaciones de tonalidades, pero hay una agenda que el presidente con mucho esfuerzo ha logrado que se establezca para ir logrando la superación
no tan solo de las políticas de seguridad, sino de los órganos actuantes en la política de seguridad. Hay un problema que sí es un problema más complicado todavía y que afecta al Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía es el ministerio responsable de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Yo prefiero operativamente utilizar el concepto sombrilla de seguridad pública para en él situar el concepto de seguridad ciudadana. Pero Ramón, hay un problema, no tenemos política criminal. La magistrada Miriam Germán Brito lo reconoció. Dice, el Ministerio, la Procuraduría General de la República no ha tenido la capacidad de formular una política criminal, que es sumamente compleja. Uno de los obstáculos ha sido que no ha tenido un código penal que sirva, ¿verdad?, de pivote, porque el código penal, en cierta medida, esa es la base, es el fundamento de la política criminal. Entonces, tú trabajar prevención sin tener un ministerio de justicia que te sirva como punto de partida. Hoy en día se utiliza mucho la elaboración de modelos predictivos en términos de criminalidad, que yo lo presenté en el ministerio como un tema urgente, porque permite que la prevención no tenga que partir de evaluaciones constantes, sino de modelos preestablecidos, pues es uno de los grandes retos. Yo creo que eso es un tema de la agenda 2024-2028 en este país, pero también creo que Faride tiene dentro de sus metas, y porque es un elemento natural, el fortalecimiento de la alianza entre ciudadanía y los organismos que tienen que ver con la política de prevención de violencia sistémica y violencia delictiva, que son dos fenómenos que, aunque ejercen una sinergia entre sí, son dos fenómenos que obedecen a causas diferentes. La violencia delictiva, usted sabe de dónde parte. La violencia social o violencia sistémica es más complicada, porque es tan multifactorial que tú querer trabajar sobre los factores que la generan en todos a la vez es una tarea muy difícil y ardua. Qué pena no tener más tiempo, Daniel, ni Ana Patricia, porque hemos abordado todo. Yo creo que yo voy a comprometer pronto en el telematutino, porque me gustaría profundizar toda esa parte que tú trataste últimamente. Sí. No la había escuchado todo el concepto, y parece que eso es clave en lo que viene ahora. Nosotros trabajamos en diagnóstico sobre eso. Y ahora mismo yo estoy haciendo un trabajo en territorio, y el problema de la violencia social es una de las principales preocupaciones de la gente. Lo que pasa es que la gente la confunda y dice, esto es un país inseguro, pero inseguro. La tasa de homicidios del delito no pasa de 28, de 29, más sin embargo la de violencia social anda en 64 y 66. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Somos el único país de la región con esa característica. Un detalle. Daniel Pou, muchísimas gracias. Gracias a usted. Continuamos.